en la forma en que vamos a vivir nuestras vidas en el futuro. Esto lo vamos a hablar en la primera parte del programa con el señor Ricardo Abramovay. En la segunda parte del programa tenemos a Ricardo Herboso. Él es director de la inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar sobre las inspecciones laborales, y esto es importante tanto para empleados como para empleadores. ¿De qué se tratan las inspecciones laborales que van a comenzar a ver? ¿Cuáles van a ser las metodologías que se van a estar utilizando? Esto lo vamos a ver en la segunda parte del programa. En la última entrevista tenemos al señor Fernando Horna, vicepresidente ejecutivo de Map City, y a Sandro Vidal, él es gerente de inversión de Colliers International, y vamos a hablar con él sobre los precios de los terrenos en Lima. ¿Qué es lo que está pasando con los precios de los terrenos en Lima? ¿A qué se debe la subida abrupta en los últimos años? ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro con estos precios? Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Ricardo Abramovay, experto en temas de desarrollo sostenible. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con el crecimiento económico que estamos teniendo, pero que a la vez está desencadenando una serie de, perjuicios al medio ambiente? ¿Qué planeta vamos a tener en el futuro si seguimos así? Nosotros vivimos en un momento, quizás el momento más fascinante de la historia para estar vivos, porque es un momento de gran riqueza, donde la longevidad es cada vez mayor, donde la ciencia avanzó de manera extraordinaria, donde hay una tecnología, y las tecnologías digitales traen un horizonte de vida, de comunicación entre las personas extraordinarias, y no solo para los más ricos, sino cada vez más para toda la gente, pero a la vez hay una presión sobre servicios ecosistémicos extraordinarios. Esta expresión servicios ecosistémicos parece muy técnica, pero son las cosas básicas de que dependemos: el aire de que respiramos, el agua que consumimos, el sistema climático de que dependemos. El clima es un servicio que nos ofrece el planeta, y justamente la característica fundamental de los últimos 20 años es que pasamos por un cambio de edad geológica del Holoceno, que es cuando se permitió el desarrollo de la civilización como lo conocemos, como la conocemos, con temperaturas amenas, etcétera, para el Antropoceno. El Antropoceno justamente es la edad geológica en que por la primera vez el poder humano de destrucción de la naturaleza atingió un punto que el sistema climático está amenazado. Ahora, y esto se exprime en fenómenos como... Para que la gente nos entienda, acá hoy día tenemos el poder de decidir como consumidores, y además las empresas, entre o compramos más televisores, autos, lo que fuere, y por lo tanto seguimos consumiendo bienes que detrás generan, una producción que a la vez impacta en el planeta. Pero si tomamos esa decisión y seguimos este ritmo de consumo, probablemente lo que tengamos es que nuestros nietos probablemente tengan un planeta completamente diferente al que hemos estado viviendo hasta ahora, donde los cambios climáticos comiencen a ser realmente, probablemente destructivos, y donde hay una serie de cosas como el aire, el agua, etcétera, que se vuelvan recursos que para nosotros son abundantes en recursos escasos. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Porque ya todo el mundo lo sabe, en realidad. Claro, la primera cosa es que tenemos que saber qué queremos. Es decir, a partir de qué valores de naturaleza ética tendremos y nuestra acción. Esto significa no solamente ser un buen ciudadano, no haber corrupción, etcétera, lo que es muy, muy importante, pero ¿cuál es la finalidad de los bienes que utilizamos? Por ejemplo, el automóvil. El automóvil fue un vector de transformación en el siglo XX que aumentó los horizontes de las personas, permitió una circulación fantástica, pero hoy el automóvil se convierte en el contrario de la movilidad. El automóvil en todas las grandes ciudades, sobre todo en los países en desarrollo, es un factor que estrangula
que la cantidad de tráfico que genera. El tráfico, y exige de los poderes públicos cada vez más inversiones para intentar solucionar. En el caso de la industria del automóvil, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a esperar en el futuro? ¿Qué cambio va a haber en la industria de los automóviles? El futuro es esta industria tiene el reto de convertirse de una industria que ofrece carros en una industria que ofrezca movilidad. El valor no es el carro, el valor es la movilidad. Y el argumento según el cual es importante producir carro porque esto genera empleo, impuestos y alguna innovación, este argumento podría ser un argumento válido cuando el mundo tenía 3.000 millones de habitantes, pero en un mundo con 7.000 millones de habitantes tan desigual y con una presión tan fuerte, tenemos que poner la cuestión de los valores adelante, y esto las empresas mismas, en las grandes consultorías internacionales, lo empiezan de manera minoritaria, pero empiezan a hacerlo. Pero ¿cómo cambias entonces a toda la industria de automóviles a nivel internacional a decirle, ¿sabe qué? En el futuro probablemente usted ya deje de producir autos para dar un servicio de movilidad. ¿Hay algo que se esté haciendo a nivel mundial con respecto a ir hacia esa dirección, por ejemplo? Sí. Audi, por ejemplo, hizo un encuentro internacional en 2011 cuyo tema era exactamente esto. ¿Cómo haremos esta? Es más que una transición, es una mutación, porque el carro del futuro no será más lo que es hoy, un objeto individual donde la gente está en una caja cerrada teniendo el otro como enemigo. No, el carro del futuro será una plataforma digital móvil altamente conectada y de uso cada vez más compartido. Un ejemplo sencillo para que la gente nos entienda de qué es lo que va a ser en el futuro. Entonces ya empieza esto en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Si necesitas un carro, en vez de tener la propiedad de un carro, consultas en tu celular dónde hay un carro para mí, y en muchas ciudades británicas a menos de 500 metros ubicarás un carro, tienes un código, entras, lo usas por 2, 3, 4 horas y el parqueamiento de la ciudad privilegia este tipo de uso del carro. Después lo dejas y pagas por el uso que hiciste. Esto es un negocio, esto no es filantropía, esto es un negocio, y un carro en estas condiciones puede reemplazar de 5 a 13 carros. Imagínense en Lima si la cantidad de coches se dividiera por 2, no por 13, ya sería un alivio fantástico. Esta es la tendencia del futuro, y la industria de informática y medios digitales tendrá un rol muy importante en esta mutación, más que una transición. Ahora, esto es en la industria del automóvil. Probablemente la industria del automóvil cambie en la medida en que, y hablábamos antes, la cantidad de oferta, por ejemplo, de automóviles supere poco a poco, y creo que en el 2016, 2017 hay números que podría decir que ya podría estar superando la cantidad de demanda que hay del otro lado, algo así nos explicaba. Y cuando esto suceda, toda la industria va a tener que cambiar, pero el problema es que mientras tanto no existen muchos incentivos económicos en el corto plazo para que las empresas, por ejemplo, dejen de contaminar y hacer cambios dentro del medio ambiente. Es más, digamos, lo vemos con el tema del Tratado de Kioto, para comenzar con las grandes potencias que finalmente no se adhieren, y por lo tanto, porque privilegian el crecimiento económico de hoy, a pesar de que sabemos qué es lo que va a pasar con el planeta en el futuro. ¿Hay alguna cosa que se haya hecho a nivel internacional que trate de alinear un poco los incentivos? ¿Hay alguna empresa que haya hecho algo para tratar de cambiar las cosas? ¿Algún modelo a seguir? La gran cuestión es si el cambio será un cambio por decisión o un cambio por catástrofe. Y justamente como el riesgo de que el cambio sea un cambio por catástrofe es un riesgo no solamente para la gente, sino también para las empresas, muchas empresas, una minoría, pero no son 2 o 3, son muchas empresas y muchas organizaciones empresariales empiezan a trabajar en esta dirección. Por ejemplo, se constituyó un grupo que se llama B-Team, el equipo B-Team, formado por Jochen Zeitz, el presidente de Puma, de artículos esportivos, y Richard Branson, de Virgin Store. Ahora adherió también Guillermo Leal, de Natura.
¿qué hacen? Hacen el cálculo de los costos no pagos por aquello que producimos y consumimos, como costos no pagos. Sí, la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces Puma hizo un cálculo. ¿Cuál es el resultado? Si yo pagara por emisiones de gases de efecto invernadero, agua, basura, polución y cambios en el uso de la tierra, ¿cuál sería el impacto sobre mis lucros? Los datos son impresionantes. Puma tiene un ingreso de 2.2 mil millones de euros. Su lucro es 220 millones de euros en 2011. Estos costos en estos 5 factores serían 145 millones de euros. Si todas las empresas hicieran este cálculo y tuvieran que pagar por esto, incluso los consumidores, claro, habría 2 consecuencias. Los costos serían claros y esto induciría procesos de innovación tecnológica que hoy no se hacen. ¿Qué hizo Puma? Ya hace una innovación tecnológica en sus artículos como si pagara por estos costos, porque la cuestión no es si vamos a tener que pagar, pero cuándo tendremos que pagar y cuándo. ¿Y cómo? Entonces, un primer paso sería esta revelación, esta transparencia en la información. Nosotros valorizamos tanto en nuestros 2 países, Brasil y Perú, cada vez más se valoriza tanto la transparencia y la información en la política contra la corrupción, etc. Tenemos que ir más allá, transparencia también en la relación de las empresas con los ecosistemas de los cuales depende la sociedad. Y hoy hay técnicas que permiten esta transparencia para que la sociedad pueda tomar las decisiones respecto a qué hacemos con estos recursos, cuáles son las utilidades que de hecho necesitamos y cómo la distribuimos en la sociedad. Esto no es incompatible con una economía privada, capitalista, etc. Pero esto es civilizar esta economía. Es decir, al final, parte de lo que se machaca al capitalismo, digamos, es que el capitalismo ve solamente las utilidades finales y que es lo que le importa a todos los inversionistas o accionistas dentro de una empresa, independientemente de qué daño le hagan al ecosistema. Si mañana se cae el mundo, bueno, mañana ya, digamos, el accionista no va a estar vivo, así que no le importa. Digamos, esa es la lógica mucho se piensa así. Lo que está sucediendo hoy es que el capitalismo, de cierta forma, ya comienza a alinearse para que la utilidad ya incluya todos los costos que alrededor de esta empresa que produce bienes ya están generándose estos impactos negativos en la sociedad, en el medio ambiente, y se deberían estar incorporando dentro de los estados financieros como información real. Y al final los accionistas deberían tener una utilidad, pero una utilidad que no termine perjudicando al resto, sino que el perjuicio que le va a tomar al resto lo incorpore como un costo y que ese costo se achaque pues a la utilidad final. Y eso es entiendo el sentido de lo que está haciendo Puma. Claro. ¿Por qué Puma, digamos que ya tiene una lógica de información transparente? Si existe esta metodología, en todo caso, y Puma lo ha aplicado, y bajo la metodología de Puma, en todo caso, en lugar de ganar una utilidad anual de 220 millones, podría estar ganando solamente 75 millones, claro. Y lo revela y lo dice, mira, yo daño al medio ambiente, estoy ganando 220, pero si pagara por todo el daño que genero, ¿sí? Ganaría 75 nada más. ¿Por qué esta metodología no se vuelve de repente obligatoria a nivel de información en los países? Porque una parte muy importante de las empresas en el corto plazo tiene expectativas de ganos tan gigantescos que no le convienen hacer. Pero el riesgo es tan alto que se forma una presión por 2 razones. Primero, la democratización de la sociedad, de la información, la educación, el avance científico, tecnológico, etc., hace que la gente empiece a hacer presión sobre las empresas en esta dirección. Lo que el tema de la responsabilidad empresarial, que hace 10 años era un tema totalmente marginal en la lógica empresarial, hoy está en el mainstream. Hoy no hay gran empresa global que no tenga una estrategia de sustentabilidad. Ninguna. Todas tienen. Y esto es muy positivo, es muy importante y refleja justamente la presión y la organización social que no admite más
prácticas que son extremadamente destructivas. Pero justamente, más allá de la economía verde, significa, que es el título de mi libro, significa justamente valorizar iniciativas que intentan poner en el centro de la decisión económica la utilidad, la real utilidad social y la capacidad de transformación social que tiene la empresa privada. Formóse en Estados Unidos un grupo de empresas llamado Benefit Corporation. Benefit Corporation son 800 empresas que tienen un compromiso legal que el servicio socioambiental de sus acciones tiene una fuerza tan grande como sus compromisos financieros. Por lo tanto, su compromiso con sus accionistas legalmente, hay mecanismos legales para eso, es tan fuerte como su compromiso con sus stakeholders, con el planeta, etc. ¿Por qué surgió eso? Surgió esto primero por una insatisfacción personal de los empresarios que lo crearon con la manera de proceder, es decir, no querían más llegar a su casa y no poder hablar de trabajo porque era casi una vergüenza. Y esto existe ya en Chile, en Colombia, en Brasil, en América Latina se llama Sistema B. Y en todo caso esperemos que también en Perú. Lo importante, señor Ricardo Abramovay, primero felicitarlo por el libro Más allá de la economía verde. Si quieren comprar el libro, ese es el nombre del libro, es que de cierta forma todos los empresarios comiencen a tomar, interiorizar que hay una serie de costos ocultos en contra del medio ambiente que se tienen que comenzar a pagar, porque la sociedad es la que está pagando y finalmente lo que van a pagar van a terminar siendo nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro. Muchas gracias, señor Ricardo Abramovay. Felicitaciones por el libro y poner estas cosas importantes para la vida de todos nosotros en el futuro en el tapete. Muchas gracias. Y volvemos en la segunda entrevista con Ricardo Herboso, director de inspección del Ministerio de Trabajo. Volvemos.